Muy bien, comenzamos con el segundo video de este tutorial acerca de cómo utilizar la herramienta financiera y ya nos vamos a meter a detalle de cómo llenar la información y hacer los registros para el día a día de los datos que está generando nuestro negocio. En el video anterior habíamos hablado de la estructura inicial de este menú, donde vamos a encontrar las partes que corresponden a todo el documento, el registro, la visualización y los reportes, y este reporte inicial dividido por periodo. Ya habíamos hablado también de la hoja de edit y qué podemos encontrar a grandes rasgos y las reglas, ciertas reglas que estábamos mencionando, como lo amarillo es editable, esta parte de ventas no, las leyendas que aparecen respecto a dónde están los límites o qué nos está pidiendo en cada una de las columnas, y esta información que vamos a ir llenando conforme avancemos en el tutorial. Y también habíamos hablado un poco a grandes rasgos de cómo hacer un registro. Aquí como detalle, una vez entendiendo alguno de los registros, que por ejemplo va a ser el de gastos, que vamos a ver en este video, una vez entendiendo esto ya es perfectamente entendible el resto, ya que mantienen un proceso muy similar y se parecen bastante en la manera en cómo la información nos está solicitando el documento. En la parte de arriba vamos a encontrar los datos que nos solicitan, las instrucciones respecto a la información que pide en esta columna. Cuando hagamos alguna modificación de datos, pasará a lo siguiente que le interesa conocer y se va a ir como desbloqueando o iluminando, por de cierta manera, los datos que nos solicita. Y nos va a hacer en ciertos momentos, principalmente cuando son números, la validación de que estamos metiendo la información de forma correcta. Si en algún caso metemos algo que no es correcto, nos va a aparecer esta leyenda diciendo que hay algún error que necesitamos modificar. También dentro de los registros, importante mencionar es que se dividen como en dos partes. Todo lo que habíamos mencionado que está en amarillo o debajo de una celda amarilla es editable, como es estos casos, ¿sí? Y la otra parte o la segunda parte de los registros son las secciones blancas que no se pueden modificar. Están ahí porque corresponden a algo de un parte del proceso que conecta con otras hojas. Si yo bien quisiera modificarlo, lo primero que va a aparecer es este anuncio diciendo que esto ya se calcula de forma automática. Por lo tanto, no es necesario meter alguna fórmula o modificarle algo porque ya lo hace automáticamente. Y lo segundo es que si yo le intento modificar, me va a aparecer esta leyenda de que no se puede hacer algún cambio. Esto es para mantener la estructura intacta, las fórmulas, y que se puedan conectar las hojas o las bases de datos con otras tablas o con otros reportes. Entonces esto es a grandes rasgos los que vamos a encontrar en el registro. También para que sea más fácil un poco más fácil de entender esta parte, vamos a encontrar ejemplos, dándole clic en el lápiz, por ejemplo, de añadir un ejemplo, y nos va a meter en automático alguna información ya que viene por default para entender bien qué nos está solicitando la herramienta. Entonces aquí ya viene este ejemplo y bien podemos o borrarlo o registrarlo, y al momento que yo de registrar, la información se va a almacenar en la base de datos que en la parte de abajo, y ahorita quiero hablar de eso. Existen algunas celdas, como por ejemplo que son listas desplegables, que aquí abajo ya nos aparece la leyenda de edit o en su defecto proveedor. Este es el nombre de la hoja donde pertenece esta lista desplegable. Por lo tanto, si yo quiero modificar esta lista de concepto, me voy a ir a la hoja de edit y aquí donde dice tus conceptos voy a modificar algo. Entonces si yo modifico aquí tabla B, digo concepto A, concepto B, C, D, E, F, G, automáticamente la herramienta va a entender que ya estos son los conceptos que yo manejo en mi empresa y los va a hacer en su lista desplegable. Va a aparecer aquí tanto la manera en cómo meta mis conceptos o cualquier otro. Ya habíamos hablado de las áreas, habíamos metido que mantenemos 2 sucursales, las formas de pago, y que tenemos estos 3 que ya vienen por default. Si queremos más, nos vamos aquí en la esquinita y bueno, existen las 3 formas para ampliar estas tablas amarillas. O meto más info y automáticamente se va ampliando. Agarro un dato y lo arrastro hacia abajo para copiar toda esta información y ampliar la tabla tanto como yo quiera, o me voy aquí a esta pestañita de la esquina inferior derecha cuando se forma ese cuadradito, y arrastrar la tabla para volverla más grande. Entonces, algo importante dentro de los gastos, que es muy crucial ahorita en la personalización ya de la herramienta, es que podemos conectar tus gastos con tablas, con estas tablas de que están aquí a la derecha de los conceptos, para poder ampliar la manera en cómo diferencies tus gastos. Vámonos por partes para no perdernos aquí.
primero que hay que hacer es meter los 7 tipos de gastos que tú, o conceptos de gastos que tú diferencies, ya sea si son proyectos, si son administrativos, si son gastos de ventas, costos de producción, si son algún tipo, o fiscales, algo que tú lo sepas nombrar. Vamos a poner administrativos, fiscales, de producción. Vamos a poner por proyecto, proyectos y por proyectos y ya, ¿no? Entonces, si te fijas, al momento que yo pongo aquí un nuevo nombre, me va a arrastrar esta información a la parte de administrativos, y esta columna va a ser los subtipos en los cuales mis gastos administrativos se van a poder diferenciar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a la hoja de gastos. Yo ya pongo, vamos a borrar ejemplo y vamos a poner un dato desde el principio. Esto tal vez sea un poquito más tardado porque vamos a entender bien la hoja de cada uno de los registros. Entonces vamos a poner que el 1 de agosto yo hice un gasto por 1,000 pesos. Y ya por default nos trae que son diferenciar la parte teórica de los gastos, si son fijos o son variables. Vamos a decir que son variables. Te fijas, aquí no aparece la hoja de edit. Eso quiere decir que no se puede editar. Está en otra parte que no es necesario editarla, porque siempre van a ser estos datos. Los que a nosotros nos interesan para la personalización son estos que vienen en la hoja de edit. Entonces ya pongo un dato, o digo un gasto de 1,000 pesos, que es un gasto variable, pero vamos a poner que es un gasto de producción. Entonces, cuando yo pongo aquí de producción, a mí me interesa la tabla de la columna de producción, que son estas de aquí, porque ya estoy diciéndole que el primer nivel de mi gasto es que es variable. El segundo nivel de diferenciación es que es un gasto de producción. Pues todavía hay un tercer nivel en el que yo puedo segmentar mis datos para decirle que sí es de producción, pero aparte corresponde a algún tipo de dato específico, ¿no? Vamos a decir que es de producción del área de operativa. Y bueno, vamos a poner aquí que los subtipos, ¿no? de producción. Va a haber un área operativa, va a haber un área de materiales, va a haber un área de o no sé, gastos de gasolina, vamos a ver que son de producción de oficina, de algo de una oficina, de mantenimiento. Entonces, yo ya le estoy diciendo que en el segundo nivel es de producción, pero yo aquí estoy personalizando que de todos los tipos de gastos que responden a la de producción, tengo todos estos. Y te digo, puedo ampliar la tabla tanto como yo quiera y meter todos los datos que corresponden a este concepto. Por eso están en esta columna. Entonces yo meto que ya tengo el segundo nivel de producción, y ya en automático aquí el tercer nivel, que es el subtipo, me va a traer esos datos: operativa, materiales, gasolina, los que aquí habíamos metido. Les digo, si yo modifico aquí en automático, me va a traer todos esos datos, y ya de esta manera nos permite personalizar toda esta información y yo poder diferenciar hasta en 2 niveles, 3 niveles contando este ya no editable, los gastos que tengo. Puedo desde fijos, variables, ese sería el primer nivel. Luego los 7 conceptos de gastos, que es los que tú pongas, que son estos de aquí. Tú pones tus 7. Y luego de esos 7, dividirlos todavía en todo un panorama de opciones para poder diferenciar hasta cada peso, cada centavo de tus movimientos financieros, y sepas exactamente a qué se debió en este caso, este egreso. Entonces, igual, si ya no me interesa tener una tabla tan grande, la puedo achicar, la puedo arrastrar, la puedo reducir y tenerla como a mí más me guste. El tema de áreas también es otra forma de diferenciar. Vamos a decir que tengo diferentes temas de gastos de producción, por ejemplo, pero unos son de una sucursal y otros son de otra. Este es otro nivel que me va a permitir diferenciar el gasto para poder ir seleccionando de quién realizó ese egreso. Cantidades, pues va a ser 1 porque solo fue un movimiento de 1,000 pesos. Y luego en la parte de proveedores, si te fijas, aquí la parte de proveedores aparece vacía porque no tengo nada de registro. Y ahí es donde nos vamos a ir a la segunda parte de este video del segundo registro que te quería mencionar. Inicialmente yo siempre recomiendo que vayan por la parte de registro, pero pues ya habíamos empezado por acá y aparte están invertidos, pero no importa, la verdad es que el orden no afecta.
Vamos aquí al de proveedores y vamos a meter un registro. Aquí no es gran ciencia, si te fijas todo es amarillo, significa que todo se puede editar, no hay nada en blanco, entonces no hace cálculos en automático y es meramente informativa la información. Meto los datos, ya sea que yo los edite, como les había dicho, o meto un ejemplo. Metiendo el ejemplo o borrándolo con estos botones, meto el ejemplo y ya lo pongo a registrar. Y aquí lo que va a hacer es, todos los botones de registrar funcionan exactamente igual. Toman la información de arriba y la bajan y la registran en la base de datos que son estas tablas azules. Estas tablas azules son editables, pero tienen una cuestión y por eso no están en amarillo. Porque en ocasiones podemos encontrar que alguna celda tenga una fórmula. En la hoja de proveedores no va a estar, porque si te fijas, no, todas las columnas están en amarillo, no hay ninguna en blanco. Ahorita vamos a ver en la hoja de gastos. Aquí se puede editar, pero nada más tener cuidado de cuál sí y cuál no, porque algunas jalan alguna fórmula y es importante cuidar ese detalle. Entonces ya aquí estamos diciendo que está el registro del proveedor. Si a mí no me interesara ya o quisiera quitar esta información, yo selecciono la fila completa, que en este caso sería la fila 18. La fila 18, y aquí le voy a la opción de eliminar y me borra los datos. Puedo hacer eso o puedo modificar la información directamente en la tabla y poner lo que a mí me interesa. Esta tabla, como las otras que hemos visto, también se pueden ampliar, solamente que aquí hay dos formas: arrastrando los datos para copiar la información y ampliando el tamaño de la tabla, o metiendo varios registros para que nos meta filas en amarillo, digo en blanco, perdón, filas en blanco, y ya yo ir metiendo la información que a mí me interesa. Entonces, como esto ya no me interesa, pues la fila 19, vamos a borrar de la 19 a la 23, vamos a eliminar y listo, ya no me interesa esta información. Entonces vámonos aquí al gastos y ya como ya metí un dato de mi proveedor, ya aparece aquí en la columna de empresa de proveedor un dato, ya me va a aparecer en la lista desplegable. Te fijas que hace rato no aparecía nada y ahorita sí, es por eso, ya la conecto. Yo no tengo que decirle conéctamela con la hoja de proveedores o jálame esta información, ya sabe que aquí siempre va el nombre de la empresa proveedora que te está brindando el servicio o el producto. Los datos siempre los vamos a meter como si ya estuviéramos pagando el impuesto. Este documento no se centra en las cuentas por pagar. Otras que tenemos sí. Esta, como ya simplemente va a asimilar la herramienta que ya hiciste el pago, vamos a meter el gasto con todos los impuestos. Lo que sí va a poder diferenciar la herramienta es si se facturó o no. Si te emitieron o recibiste alguna factura por este gasto. Si es correcto, le vas a decir que sí fue facturado y que te lo facturaron a esta tasa, o sea, cuál fue el impuesto que te agregaron, o si no hubo factura y no hubo ninguna tasa. Aquí importante en la tasa, y si te fijas también aparece en las hojas de edit, es que si sí hubo una factura, aquí podemos modificar diferentes tasas de facturación. Aquí vienen 4, ya de cajón te da opción de 4, pero no necesariamente necesitamos quedarnos con estos números. Nos vamos a la hoja de edit y hasta en la parte de derecha vienen los números que se pueden editar. Entonces tú puedes meter diferentes tasas de facturación o de impuestos o de fiscales que cobran en tu país o en tus movimientos, porque también dentro de un país pueden haber diferentes tasas. El 16 es de cajón aquí en México, pero tal vez en tu país sean 12 o tal vez sean 19, no sé, y le puedes poner los números que tú quieras. Y estos van a aparecer en automático en estas tasas que tú estás modificando. Vamos a regresar al 16, que es el que lo dejamos aquí en México, y ya va a decir, ok, yo hice este gasto, sí me lo facturaron y me lo facturaron con una tasa del 16% para que sepa calcular los impuestos. Por esto decía que esto ya lo hacen automático. Si te fijas, si yo borro la información ya no aparece nada, pero desde el primer momento en que yo meta algún dato, en automático ya la herramienta va a empezar a funcionar y yo no tuve que modificarle nada, ya me está diciendo que se están haciendo movimientos aquí. Pongo un ejemplo para irnos más rápido con los datos que aparecen y registro la información. Y ahora sí, registrando va a ser exactamente lo que te decía. Toma los datos de arriba, los baja a las bases de datos que son estas tablas azules y se pueden modificar. Yo puedo modificar estos datos
y poner si me equivoqué con algo o borrar toda la fila y meter un dato nuevo. Vamos a borrar este dato para que veas cómo cambia completamente aquí. Esta tabla gris no es modificable, esto también son datos que de forma automática va jalando de la base de datos para que puedas ver cómo está la inversión de tu negocio anualmente. Como este año está bajo una celda amarilla, sí se puede modificar. Yo, por ejemplo, voy a poner el año pasado 2022 y me va a borrar todo porque no hay información. Pongo 2023, regreso y me va a jalar los datos que sí están. Si yo borro alguna fila porque ya no hice ese gasto, porque no me interesa, porque me equivoqué, lo que tú quieras, elimino. Y si por ejemplo no se borró es porque está tardando en cargar. Si yo pongo algún movimiento o algo, ya se borra y ya está. Se actualiza en automático esta herramienta. Entonces vamos a meter el ejemplo. Y lo último que te quería mencionar era el tema del editable de las filas. De las filas de bases de datos. Hasta aquí es todo en amarillo y todo es la información que estás metiendo. Pero acá que está en blanco, puedes toparte que existen algunas fórmulas. Y aquí es donde nos vamos a encontrar que sí, esto es un poquito más complicado de borrar. Si tú borras esta fórmula, lo ideal es que no sea porque ya puedo interferir en algún proceso de la herramienta. No es que la herramienta no va a tronar ni ya va a dejar de funcionar, pero sí puede llegar a afectar esto si yo borro esa fórmula. Por eso lo ideal es no tener mucho cuidado con respecto a qué información editamos. Si yo edito lo demás que es informativo, no pasa nada, o elimino la fila, tampoco pasa nada, pero algunas sí jalan alguna fórmula y es importante cuidar que estos datos no se borren. Todo lo demás lo puedo hacer, pero estos, si yo los borro en automático, la herramienta va a dejar de leer. Por ejemplo, aquí me está leyendo que en el mes de agosto se gastaron 1,160 pesos. Si yo borro alguna fórmula, en automático va a perder esa información porque estoy interfiriendo en los procesos de la herramienta. No es que sea muy delicada el documento, sí en cierta medida lo es, pero nada más tener cuidado con eso. Si aquí aparece una fórmula, no la borremos nada más. Por algo está ahí y es importante dentro de los procesos. Entonces, de esta manera ya estamos haciendo los registros. A grandes rasgos así funcionan. Lo que nos vamos a meter en los siguientes videos es entender qué información está solicitando para saber gestionar los demás registros, pero a grandes rasgos así funciona la herramienta. Metes tus datos de otras empresas, de algo, de información que te está solicitando, sean proveedores, sean tus productos, sean servicios que ofreces, que estés vendiendo, los clientes que te están comprando, las personas que pertenecen a tu equipo en la nómina o las ventas que estás realizando. Todo esto va respecto a el registro de información, que es la primera parte. Una vez acabando el tutorial con respecto a esta información, ya lo único que nos va a quedar es entender cómo visualizar los datos y qué nos están entregando de reportes en la información. Y como habíamos dicho en el primer video, una vez que se realizan movimientos ya de financieros de gastos y ventas, aquí en el reporte inicial en automático va jalando porque entran dentro de este periodo de tiempo que estamos registrando. Si yo modificara, habíamos metido que el registro era el 20 de agosto. Si yo aquí le pongo que fue el 21 de agosto, cuando quiero iniciar a ver la información, o sea, el periodo, pues me va a borrar y va a aparecer 0 porque no hay nada después del 21 de agosto. Pero a partir del 20 sí hay, porque aquí está la información. Entonces, de esta manera podemos ir jugando con los datos que aparecen y ya tenemos los primeros dos registros, los gastos y los proveedores de nuestra empresa. Entonces, nos vemos en el siguiente video y continuamos con el tutorial de la herramienta financiera.